Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Cuál debe ser la formación principal que deben recibir los hijos y cuál debe ser el propósito de ser dado por Dios? Bueno, dejamos dos dibujos o visuales respecto a flechas, respecto al java, que es donde se guardan las flechas, y respecto a tirar la flecha. ¿Ya? Hoy día, el mensaje de la palabra de Dios, vamos a volver al Salmo 127. Dios mediante, hoy día terminamos de verlo, de estudiarlo, los dos últimos versículos del Salmo 127, los versículos 4 y 5. ¿Ya? Que dice aquí, que dice así: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, a aplicarla y a vivirla para tu gloria. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Los dos últimos versículos de este salmo que nos ha desafiado dice: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Por qué se relaciona a los hijos con saetas o flechas? ¿Por qué no con otros? Bueno, pueden haber otras comparaciones, pero ¿por qué con saetas? ¿Por qué con flechas? Hijos como saetas, hijos como flechas. Esta imagen debería aclarar los motivos por los cuales Dios premia al hombre con hijos. O sea, el Señor da muchas flechas, a algunos, a otras menos. Dice que bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, pero eso no significa que el que tiene 20 hijos es más bendecido que el que tiene 2, porque la aljaba puede ser de diferente porte. Pero vamos a ver ese punto, porque algunos toman esa filosofía y vamos teniendo hijos, ¿no? Ya total, bendecido el aljaba, bienaventurado, y los hijos pasan pellejería, pasan hambre, pasan abandono, pasan tantas cosas, ¿ya? Vamos a ver qué pasa con eso, ¿ya? Pero vamos a ver la imagen de la flecha o saeta. Podemos considerar que en muchas maneras los hijos son como saetas en manos del valiente. Primero veamos la imagen de un valiente, un guerrero, que tiene en sus manos saetas, flechas, que las guarda en su aljaba, ¿ya? Flechas que las guarda en su aljaba. Hijos que Dios nos ha entregado. Algunos 1, a otros 3, a otros 6, no sé. No sé. Pero vamos a ver por qué son flechas, ¿ya? Primero que nada, ellos deben ser formados y moldeados cuidadosamente. La flecha no sale así como que surge de la nada. La flecha, alguien se dedicó a darle la forma, el porte, la punta, la dirección, ¿ya? Alguien se dedicó a estar ahí con un cuchillo si era indígena, o en una fábrica si lo hacen a nivel industrial, pero los hijos deben ser formados y moldeados cuidadosamente, porque son flechas que van a ser tarde o temprano lanzadas a la vida, y si la flecha está mal hecha, no va a tener el destino que debería tener. Por eso a veces los hijos son el resultado de tantas cosas que nosotros vemos y decimos, ¿por qué? Porque no fueron bien formadas y moldeadas cuidadosamente. Un motivo. Y el otro, que ellos mismos se desviaron del camino que fueron lanzados, ¿ya?
Entonces, como una flecha, tienen que ser formados, tienen que ser moldeados cuidadosamente. ¿Qué otra cosa? Deben ser guiadas con habilidad y fuerza. Yo nunca he tirado una flecha en un arco profesional, pero dicen que hay que tener una fuerza enorme para tirar, darle la velocidad, ¿ya? Y para guiarlo con habilidad y fuerza, para que lleguen donde queremos que lleguen, o donde pensamos que deberían llegar. ¿Ya? Si me falta habilidad y me falta fuerza, la flecha no va a caer ahí mismo. ¿Ya? Estas deben ser atendidas o no volarán rectas. Qué interesante eso. Yo leí un poco acerca de la arquería y dice que si una flecha no está bien cuidada, no está bien hecha, ¿ya? Vemos que los hijos son como flechas, tienen que ser formados y moldeados cuidadosamente. Deben ser guiados con habilidad y fuerza. Deben ser atendidas o no volarán rectas. ¿Qué más? Deben ser apuntadas y se les debe dar dirección. Ellos no la encontrarán por sí mismos. Esto es interesante, ¿eh? Una flecha no tiene, al menos que usted me diga que sea algo típico, tipo proyectil, pero estamos hablando de flecha, no tienen decisión propia en ciertos puestos donde son lanzadas, donde llegan. Entonces alguien les da la dirección. Entonces ahí está el padre que le está dando la dirección al hijo. Tienes que hacer esto, tienes que llegar a esto. ¿Ah? Esa es tu meta como cristiano. Ellos son, en cierto aspecto, lanzados una única vez, perdón. Hay cosas que él la ve. ¿Ya? Por ejemplo, una de las decisiones que el hijo debe tomar es con quién me casaré, qué hogar formaré, y de acuerdo a los valores y a donde yo lo he lanzado, va a decidir también. O debería. ¿Ya? Son una extensión de la fuerza del guerrero y un logro. Un hijo fracasado es la extensión quizás de un padre también fracasado. Quizás. Porque recordemos Ezequiel 18. Pero si el padre ha hecho todo lo posible piadosamente y el hijo aún así ha fracasado, ¿ya? Responsabilidad del hijo. Pero si el padre nunca dio una vida digna de que, como cristiano, obviamente no olvidamos que los hijos sean monjes, ni vendan cruces, ni forren Biblia, ¿ya? Que son los términos que uno dice, ¿ya? Tienen el potencial de hacer mucho bien o mal. Una flecha puede hacer mucho bien, un deporte, puede llevar algo para cierto lugar, pero también puede matar. Depende de cómo se lanzó. En otras palabras, hermanos, en el fondo la flecha es una extensión del guerrero. La flecha no anda sola, no se tiró sola, no la formaron sola, no se autoformó, alguien la formó. Y es decir, los hijos son una extensión de los padres, los hijos no se formaron solos. El resultado que vemos a veces los hijos es porque yo como padre he fallado. No le he dado los valores, no le he dado la dirección, no le he dado la fuerza. Me he preocupado más por el trabajo que por el hijo. Me he preocupado por mis éxitos que los éxitos del hijo. Por eso los hijos están fracasados a veces y por eso los hijos tienen valores que... Usted dirá, pero pastor, yo les di valores cristianos. Bueno, no se preocupe entonces, sé que al 18. Pero preocúpate si revisas y te das cuenta que tu estilo de vida y tus valores eran la dirección a donde llegó la flecha hoy en día. ¿Ya? Como saetas en manos del valiente, así son los hijos en la juventud. Como saetas. Carmen. Esta similitud demuestra que los hijos deben de tener en ellos algo más que solo lo natural, porque las saetas no son saetas por naturaleza, sino por arte. De la misma manera deben de ser los hijos, la complicación de cuya naturaleza es reformada y refinada y suavizada por gracia
y después deben de ser cuidadas. La flecha no, apareció, nació una flecha, no nacen del piso. Alguien la formó. Usted no ve una madera, este es el árbol de la flecha, no existe. Alguien laboró, sopló, pulió, le dio forma con un propósito. Bueno, los hijos igual. Entonces los padres tenemos que ver alguna. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Oye, pues igual al papá. O igual a la mamá. Bueno, espero que sea igual para bien y no para mal. ¿Ya? Porque los hijos absorben lo bueno y lo malo de nosotros, los padres. Preparen, decía alguien, sus alas con obligación y amor para volar hasta la meta. Púlanla y prepárenla, la flecha, para la gracia y para mantener la causa de sus padres. Pero es una preparación, hermano. Por eso uno dice, oh, esta generación rebelde de esa primera línea. Bueno, pero fueron resultados nuestros, hermano. Nosotros los criamos. Si ves hijos de 15, 20, 30 años haciendo destrozos, es porque los padres también han fallado. Padres consumistas, padres materialistas, padres religiosos pero no piadosos. Sí, esos resultados. ¿Qué quieren, padre? La generación. Yo no me preocupé en la casa de guiarlo en las cosas de Dios, lo adoctrinó el colegio, lo adoctrinó el liceo, lo adoctrinó la universidad, y bien adoctrinado. Porque hoy día creen que el lesbianismo, la homosexualidad es correcto y que se puede elegir. Eso es un adoctrinamiento que tú y yo hemos fallado, hermano. Tenemos que reconocerlo, pedirle perdón a Dios y pedir misericordia para que nuestros hijos, para que la flecha vuelva a tomar el camino que debe tomar. Deberíamos de verlas ser lanzadas hacia la vida para nuestro confort y deleite. Si nos encargamos desde el principio de que sean dirigidas hacia el punto apropiado. Si el hijo ha elegido mal, debo también autoexaminarme cuál fue mi responsabilidad también. A lo mejor yo me convertí en el papá cajero automático. Va el chico, se sabe la clave y saca plata además de mí. Cosas, pero no valores. ¿Ya? ¿Sabe que el padre cristiano debería hasta educar y guiar a su hijo hasta en qué profesión debería estar? Hay profesiones que los cristianos no deberían participar por los valores. ¿Ya? Hay profesiones que el principal valor es la mentira, el engaño, el chisme. No deberían estar ahí. Con buena razón, David llama a los hijos saetas, aquí en este salmo, porque si son alimentados con bien, son disparados en contra de los enemigos de sus padres, y si son alimentados con mal, son disparados en contra de sus padres. ¿Sabía que a veces que los peores enemigos que podemos tener son nuestros propios hijos? ¿Ya? Siempre nosotros tenemos que preguntarle a Dios y decirle, Señor, ten misericordia de nuestros hijos. Si aún no te conocen, llámalos a salvación. Y si te conocen y están rebeldes, aplica tu mano para que vuelvan los ojos a ti. Pero son flechas, hermano. Habidos en la juventud. ¿Por qué en la juventud? Lo vamos a ver. Decía alguien por ahí, si es un acto vano el construir una casa sin Dios o cuidar una ciudad sin depender en que Dios la proteja, entonces una torpeza aún mayor es tratar de crear una familia sin Dios. Tratar de crear una familia sin Dios. No basta el Dios te bendiga, hijo. Algunos le hacen una crucecita en la frente para que a los niños les vaya bien. No basta eso. No basta ser fieles antes de comer, pedir la bendición para que no nos caiga mal la comida. No basta solamente eso. Son valores. Los hijos son como flechas, como saeta en mano del valiente, dice el salmista. Estamos viendo. Otra vez aprecia el trasfondo bélico acá. Saeta, flecha. El mundo caído es un lugar lleno de adversarios. Nuestros hijos tienen que saber cómo enfrentarlos.
¿Ya? Carmen. El que teme al Señor, sin embargo, sabe que la vida de Dios puede más. No hay que meternos temblando en una cueva, sino disponer de un arma poderosa para bien. Son los hijos preparados durante un tiempo, pero guardados en la aljaba y luego lanzados al mundo. Esos son los que deberían defendernos. Hermano, ¿por qué hoy en día los hijos no están ni ahí con los papás? Lo primero que piensan, ¿en qué hogar lo voy a mandar al viejo o a la vieja? Vamos a juntar plata para que lo tenga allá, que no moleste. Yo preocupado de cambiarle los paños. No. ¿Por qué? ¿Cuánto me preocupé yo de darles valores? En cambio, cuando los hijos viven la juventud, son bien dirigidos, son bien preparados, van a estar ahí con el papá. Sí, hay casos que a lo mejor el papá es mejor atendido en un hogar y los hijos gastan una porrada de plata para que... Sí, hay excepciones. Pero la regla general, hermano, está comprobado que la mejor terapia para recuperar a muchas enfermedades de la tercera edad es el amor de la familia, de los hijos. ¿Ya? Esos hijos que a veces no están ni ahí con los papás. ¿Ya? ¿Por qué no están ni ahí con los papás? El tiro con arco supone influir a distancia, qué interesante eso. Cuando uno practica el arco no es para que llegue a 1 metro, es para entre más distancia y exactitud, mejor calidad. Entonces, así son los hijos. Los padres los lanzan de casa en el momento oportuno y llegan mucho más lejos de lo que podrían hacer sus padres. Lamentablemente algunos hijos son boomerang. ¿Ah? Yo los lanzo y vuelven. Y vuelven con desgracia, vuelven con problemas, vuelven con fracasos, vuelven con... Bueno, igual los vamos a recibir. Dar en el blanco significa discernir y asumir el llamamiento de Dios para sus vidas, a fin de tocar otras vidas para bien. ¿Ya? Ahora, es cierto, esta flecha tiene una característica, tiene vida y puede desviarse por voluntad propia. Esto significa que durante la infancia nos estamos preparando para volar del nido algún día, para vivir independientes como personas de provecho. Hermano, yo el otro día conversaba con alguien, si no me equivoco, el 90% de los participantes de la famosa primera línea, no de medicina, no, los que andan quemando, saqueando, eso, el 90% son mantenidos por los papás. Llegan a la casa a bañarse en un agua que no pagan, en un jabón que no son de ellos, una ropa que le compraron los papás. Y tienen cara de andar protestando, hermano. Son mantenidos. Que estamos luchando porque mi padre... No, si es que no tienen nada que hacer, hermano. Un hijo que tiene la gran bendición, por ejemplo, que su padre le pague los estudios, lo tenga en la casa, debería ser agradecido y sometido a lo que los padres creen y hacen. Si no, es un mal agradecido que Dios le va a cobrar. Si Dios tiene, a veces Dios tiene la bendición de que los padres pueden tener a los hijos más tiempo, que pueden, bueno, sean agradecidos, sean sometidos, acompañen a sus padres a los medios de gracia, háganle caso, porque ustedes no aportan nada a la casa aparte del problema y una carga. Pero algunos discuten, se van contra los padres, siendo mantenidos, ¿no? Dios tenga misericordia. Carmen. Los padres siempre tendrán esta perspectiva en mente y por ello les enseñan multitud de cosas. Una ética de trabajo, el manejo del dinero, las sutilezas de las relaciones humanas, los modales correctos, una curiosidad intelectual, un espíritu aventurero frente al futuro, un compromiso con el servicio, una espiritualidad libremente asumida e independiente. Eso es lo que los padres van haciendo. A ver, ¿cómo se dice? Por favor. Ya, por favor, ahí sí.
Esas cosas tan simples que desde niñita hay que inculcar, que ahora no se lo inculcan porque los pueden choquear psicológicamente, es para que un niño sea útil. Para que una persona sea útil. El por favor y el muchas gracias son dos palabras mágicas. ¿Cómo abren puertas? ¿Cómo bajan los corazones soberbios? Que nadie... Disculpe, por favor, gracias. Ya, cosas que los padres están o deberían estar colocando en el corazón de sus hijos. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué esta enseñanza? A veces también en la parte de dinero. Oye, guarda tanto, oye, sé precavido, no te comas el capital. Pequeños consejos que uno da. ¿Ya? Aunque sea no te lo comas porque es el que te da de comer y etcétera. Todos esos consejos, ¿para qué lo hacen los padres o deberían hacerlo? Para que lleguen a ser independientes sus padres y dependientes de Dios. Ahora, esa independencia de los padres no implica que van a abandonar a sus padres y los padres lo van a abandonar a ellos, pero que en el subsistir ellos pueden. ¿Ya? Pueden, con la ayuda del Señor. Pueden. Por eso son flechas que han logrado su meta, independientes de sus padres. Hermano, a veces hay problemas. Existe el eterno estudiante, ¿ya? Que ya ha cambiado como 6 veces de carrera, ¿ya? Y que el padre sigue pagando con sacrificio, a veces, hermano, mucho sacrificio. Independencia de sus padres y dependiente de Dios. Como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. La metáfora de la flecha y la importancia de tallarla bien para que vuele derecho. Sugieren que la labor de educar a los hijos incluye varios compromisos que nosotros debemos tener para estas flechas. ¿Ya? Bueno, algunos hoy en día dejan que el Estado forme la flecha. Dejan que la sociedad forme la flecha, peligroso. Por eso esas flechas lo están persiguiendo a usted, hermano. Porque lo ha educado el progresismo, el humanismo, el comunismo, el socialismo, todo eso ismo. Lo han educado, por eso lo persiguen a usted. Materialismo, ocultismo. ¿Ya? ¿Pero para qué? ¿Ya? ¿Por qué una flecha? ¿Por qué esta metáfora? Bueno, porque existen varios compromisos de nosotros con los hijos. Primero, el compromiso de dar un ejemplo coherente, sensato, espiritual. Los niños pequeños no entienden cosas, pero repiten hábitos. Y repiten lo que los padres hacen. ¿Saben que yo tuve una experiencia bien amarga en cierto lugar? Una pequeñita como de 5 años. Oiga, buena por el garabato la muchachita, porque el papá le incentiva. El papá es bueno por el garabato. Y les aplaudían cuando ella insultaba a alguien y hacía gestos con la mano y todo. Qué pena. Qué pena. Pero le estaba dando un ejemplo. Y tú como cristiano, yo como cristiano, le hemos dado un ejemplo coherente a nuestros hijos, a veces cuesta. Pero ese es el desafío que tiene que estar. ¿Qué más? El compromiso de crear un entorno edificante en el hogar, sobre todo en la relación entre el padre y la madre. Si el hijo ve que el papá y la mamá son boxeadores todos los días, y cada uno se denigra al otro, esos son los valores que le estoy entregando a mis hijos. ¿Ya? Esos son los valores que le estoy entregando a mis hijos. Y hermano, eso no se olvida nunca. Cuidado. Por eso Dios tenga misericordia. Nunca es tarde, pero a veces son daños que nosotros hemos creado. Yo tengo 58 años de edad y yo cierro mis ojos en este instante y todavía veo la imagen de mi papá pegándole a mi mamá. Con 58 años. Todavía está. Ahora, no es que tenga un trauma y tenga que ir a sanidad interior. No. Pero todavía lo recuerdo. Y cuando veo a alguien discutir o veo a alguien que le está pegando a una mujer, una esposa mujer, recuerdo. Y una vez se lo dije a mi papá, saben que no lo he olvidado más. Espero que no lo repita ahora con tu mujer que tienes ahora. Se quedó callado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el compromiso de ser un entorno edificante en el hogar. Yo la otra vez una persona me decía, yo no sé si mis papás pelean porque nunca lo he visto pelear. Sí, el hermano decía, nosotros peleamos pero no íbamos fuera del alcance de los niños.
No es crearle una falsedad, pero si ven constantes peleas, denigrar, que la mamá habla peste del papá, que el papá habla peste de la mamá, va a decir que eso es la vida, pues, hermano. Va a buscar una mujer para denigrarla, va a buscar un hombre para pasarlo a llevar. ¿Qué otro compromiso debemos tener al criar a los hijos? El compromiso de enseñar a los hijos, tanto en capacidades básicas para lidiar con el mundo externo, como en el conocimiento del Señor y su palabra. No es responsabilidad de la iglesia local criar a los hijos en el temor del Señor, es responsabilidad de los padres. ¿Ya? No es responsabilidad. Y hoy en día existen tantos medios, tantas páginas de internet donde los niños pueden ser educados, tantos dibujos animados y cosas que antes no existían. Entonces es un compromiso que tenemos, ¿ya? Tanto en enseñando en capacidades básicas en la vida, como también en la palabra de Dios. Y por último, el compromiso de dar un empuje para que anden solos en su camino vital. Esto podría ser un apoyo económico para que hagan una carrera, compren una casa o monten un negocio. Pero un empuje. ¿Ya? Alguien dijo por ahí que, y ocupó el versículo donde dice que los hijos no, yo lo estoy aplicando, que los hijos no mantendrán a los padres sino los padres a los hijos, lo decía Pablo. Pero ahí Pablo se está refiriendo a la parte espiritual y le está diciendo cómo yo como padre espiritual los voy a mantener. Ustedes deberían mantenerme, o sea, ustedes deberían ser maduros. No se refiere a que yo voy a estar y mis padres me van a mantener toda una vida. Los hijos nacidos al hombre en sus años mozos, en la juventud, con la bendición de Dios pasa a ser el apoyo de los años maduros. Un guerrero se alegra de que sus saetas puedan volar a donde él no puede ir. Los hijos buenos son las saetas de su padre, que se dirigen al blanco al que apuntan sus padres. Bien llama David saeta a los hijos, porque si son bien criados, son disparados a los enemigos de sus padres, pero si no lo son, a sus propios padres. Por eso nosotros vemos hoy día cómo tratan al adulto mayor, ¿ya? Cómo tratan. En la tarde hay un dibujo que circula mucho por internet, que hay dos niñitos con una mamá joven, y uno dice, es mi mamá, y el otro tira al otro lado, es mi mamá. Y ese dibujo después colocan a una anciana que se empuja y dice, es tu mamá, y el otro le dice, es tu mamá. Y eso es lamentable. Y a veces ese resultado donde mandamos nosotros la flecha, no mandamos. Nada más. ¿Hacia dónde he disparado a mis hijos? ¿Son ellos una defensa para mí o enemigos que me atacan? Tengo que analizarlo. Y sigue el versículo. La falta de cuidado al elaborar la flecha. He hecho una reflexión. Si no he hecho bien la flecha, no sé si se ve ahí, hay un peligro. ¿Por qué? Porque la forma en que la guío. Mire, me gustó este dibujo. ¿Lo ve? La flecha en la nariz larga de un mentiroso. Hay padres que le enseñan con el ejemplo a mentir a los hijos. ¿Ya? Y son hábiles en mentir, tienen un máster en mentira. Los hijos creen que eso es la vida, mentir, engañar. ¿Ya? O el destino al cual dirijo son clave de los resultados. Puede ser un destino así. ¿Ya? Tiro la flecha y donde llega destruye, no construye. ¿Ya? ¿Cómo estoy cuidando en la elaboración de la flecha si hay hijos chicos? La forma en que la guío y el destino a que la dirijo. ¿Ya? Yo no sé ayudando. Por eso dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Algo hablé al principio que algunos creen que entre más hijos, más bendecidos. Sí, pero Dios nos está pidiendo que todos tengan más hijos. ¿Ya? Cuando el salmista exclama, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, se refiere a una aljaba llena de flechas, no de piedra o papa, sino flechas.
La bendición no está en tener hijos, sino en formarlos. Me gustó esa frase. La bendición no es 5, 6, 10, 15 hijos, sino en formarlos. Algunos pueden tener un hijo, una hija y está mal formada. Otro puede tener 10 y está bien formado. Entonces, la bendición no es está en tener hijos, sino en formar los hijos. Engendrar muchos niños para luego dejarlos a su suerte no tiene ninguna gracia. ¿Ya? Carmen. Cada matrimonio tiene que decidir delante del Señor cuántos hijos pueden formar adecuadamente en los caminos del Señor y para andar sabiamente en los caminos de la vida y tomar las medidas adecuadas al respecto. No me voy a meter en el gran problema del uso de anticonceptivos, no, si es bíblico, si no es bíblico, ¿ya? Pero hay un principio muy interesante que dice así: el matrimonio planifica los hijos y Dios controla la natalidad. Es Dios el que controla, porque si te quiere mandar un hijo, te lo va a mandar con métodos anticonceptivos, como sea va a llegar el hijo. Pero el matrimonio tiene que ser sabio en cuanto a planificar. Ahora, planificar no cuánto puedo darle en plata, sino cuánto vamos a criar en el temor del Señor. Qué interesante esa postura, ¿ya? Formar adecuadamente, no mantener. Porque si Dios te manda 5 hijos, te va a mantener, trabajar para mantener 5 hijos. El asunto es cómo los formo adecuadamente. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Si los hijos son recompensa, dice aquí herencia de Jehová son los hijos, entonces hay gran bendición y felicidad en tener muchos hijos. Cuando los hijos e hijas son saetas, es bueno tener una aljaba llena de ellos, pero si son solo palos, crudos e inútiles, entre menos mejor. Eso lo dijo Spurgeon. Si son saetas, qué bueno. Si son palos que no sirven para nada, entre menos mejor. Una aljaba puede ser pequeña y aún así está llena. Y entonces la bendición es obtenida. En cualquier caso podemos estar seguros que la vida de un hombre no consiste en la abundancia de hijos que posee. ¿Por qué el hombre bienaventurado? ¿Por qué es feliz de tener muchos hijos, estas flechas? Porque no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y esto es interesante cuando hablamos de hablar, con los enemigos en la puerta. La puerta de una ciudad antigua era un lugar de negocio y de justicia en la puerta. Esto se refiere a los hijos de los justos teniendo lugares de prominencia e influencia en las comunidades. Hijos que sirven para la comunidad. No hijos que son parias, no hijos que son realmente una carga para la comunidad, sino que sirven. Mire, como las flechas protegen a los guerreros, así el hombre justo no necesita temer cuando ha sido bendecido con hijos. Una casa llena de hijos, nacidos antes que uno sea viejo, es una protección en contra de la soledad y del abandono de la sociedad. O debería ser. Nadie se atreve a meterse con un hombre que pueda reunir un clan de bravos hijos alrededor de él, decía. Y es verdad. ¿Ya? Cuando hay hijos que protegen a sus padres porque han sido flechas bien formadas. Carmen. La puerta era el lugar donde la justicia era administrada y donde era el lugar principal de reunión. Es por lo tanto improbable que una verdadera guerra sea a lo que se está refiriendo acá. En su lugar, a las disputas que se levantan entre vecinos y en el curso de la vida de la ciudad, que traería por sí misma suficientes enemistades. Un hombre con sus hijos alrededor de él se mantendría firme. Tales bendiciones son el regalo de Dios. Los hijos, hermanos, son un testimonio. El salmista dice que el hombre temeroso de Dios no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La idea es que los hijos son un baluarte, una fortaleza, un respaldo incuestionable
Los hijos dan fe de la calidad personal de sus padres. Ojo con eso. Mira como este chiquillo no estará dando fe de tu fe. No estará solamente dirigiéndose a donde tú lo formaste y lo lanzaste. Quiero cerrar este mensaje con esta reflexión. La forma de ser de los hijos responde a lo que han vivido en casa. La forma de ser de los hijos responde a lo que han vivido en casa. Si ha habido coherencia, testimonio de verdadera conversión, amor y corrección, esto se notará en ellos. Si los padres han dado un ejemplo digno, los hijos serán los primeros en seguir las pisadas de sus mayores. Ahora, vuelvo a insistir, si son padres piadosos, han dado ejemplo y aún los hijos no se someten, Ezequiel 18. Pero si los padres han sido ahí nomás, cristianos de día domingo, si es que iban el domingo, bueno, están simplemente viviendo lo que yo les he entregado. Están dando el testimonio de lo que han vivido en casa, se acabó. Dios tenga misericordia. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la ciudad. Dios nos ayude. Este salmo creo que ha sido de mucha bendición. El Señor edificando la casa, el Señor cuidando la ciudad, el Señor haciendo que no sea en vano el sacrificio nuestro, el Señor entregándonos hijos como flecha que hemos formado y que esos hijos nos van a defender cuando seamos viejos. Espero. Y es nuestra oración y la oración por tus hijos y por mis hijos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que hemos podido estudiar, Señor, y lo que hemos podido ver. Tu misericordia es grande. Amén. Ayúdanos aún, Señor, con nuestros hijos, guiarlos, Señor, a darle forma, porque tú eres el que nos da la oportunidad. Bendícenos, Señor. Bendice a los que han escuchado y a los que se desafían en esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.